aquí, si comienzo con la orientación, cuando regreso obtengo la orientación opuesta. En realidad no es un gran problema. De hecho, no hay ningún problema. Lo que pasa es que está recorrida 2 veces. Está recorrida 2 veces esta curva. Si le aumento una pequeña constante a la función, ahí se vuelve visible que esta curva recorrida 2 veces, porque en ese momento, si aumento una pequeña constante, voy a tener las equidistantes. Voy a tener algo así. Luego voy a tener algo así. Luego voy a tener algo así. Voy a tener algo así. Algo así. Luego algo así. Se separaron. Entonces, en general, digamos, si tengo una función, voy a tener esa coorientación definida continuamente. Y algo muy típico son este tipo de singularidades, que son puntos cuspidales, que localmente, en un sistema de coordenadas adecuado, se pueden escribir localmente como x cúbica igual a y cuadrada. Le llaman puntos cuspidales semicúbicos, porque se puede escribir como y igual a 3 medios, a x igual a 3 medios. Entonces, casi todos los cúspides que aparecen en la naturaleza son como esto. Y aparecen muy frecuentemente, en un montón de lados. Entonces, localmente siempre existe un sistema de coordenadas, es decir, se puede hacer un difeomorfismo del plano que nos lleva a escribirla de esta manera. O parametrizado como t cuadrada t cúbica. Entonces, bueno, tenemos que es, en general, vamos a tener curvas coorientadas. Y bueno, voy a mencionar algunas, ya mencioné lo que antes, que si aumento una constante, obtengo simplemente la curva equidistante. Si aumento una constante a la función soporte. Entonces es muy fácil aumentarle una constante a alguna función. Nada más en la gráfica la traslado igual a esa constante, verticalmente, y es todo. Pero en cambio en las equidistantes pueden aparecer singularidades y un montón de cosas que parecen en principio complicadas. Y bueno, tenemos estas propiedades que son, espero que alguna vez han visto lo que es la curvatura de una curva o el radio de curvatura de una curva plana, que es, digamos, que hay un círculo en cada punto de una curva que aproxima a lo mejor a la curva. Un círculo tangente, entre todos los círculos tangentes. Y ese círculo se llama círculo osculador. Y el radio de ese círculo se llama radio de curvatura, y el inverso de ese radio se llama curvatura simplemente. Pero yo prefiero trabajar con los radios, porque puedo dibujar los círculos. Entonces, propiedad, independientemente de la elección del punto O que habíamos tomado como origen, no importa, si tengo la función soporte más su segunda derivada en un punto cualquiera de la curva, lo que obtengo es el radio del círculo osculador en el punto correspondiente, radio de curvatura. Entonces, bueno, si ya tengo una función soporte, para calcular la curvatura se vuelve bien fácil. Derivo 2 veces y aumento la función a la segunda derivada y obtengo ya el radio de curvatura. También todo esto es clásico. Todo esto no es nada nuevo. Pero bueno, tengo que decir, son propiedades remarcables por las cuales ha sido utilizada esta función durante mucho tiempo. Y bueno, otra propiedad para quien se interesa en las singularidades, que es mi caso, si derivo esto, está del lado izquierdo, voy a derivar también lo del lado derecho. Entonces, cuando la derivada del lado izquierdo, es decir, h' más ht' es 0, lo que obtendría serían puntos donde la derivada del radio es 0, o valores críticos del radio, es decir, puntos donde el radio es un máximo local o puntos donde el radio es un mínimo local. Esos puntos se llaman usualmente vértices de la curva original. Y de hecho esos puntos corresponden a las cúspides de la cáustica que mostré originalmente para la elipse, o en general para una curva. Entonces,
vamos a tener, bueno, aquí hago la misma construcción, pero solo como una ilustración, que la construcción que hice para curvas se repite de la misma manera para superficies, con la misma fórmula del producto escalar, pero bueno, por ahorita nada más es un dibujo que muestra que se puede y que es igualito todo, pero no lo vamos a usar, porque nos quedamos en el caso de las curvas. Pues ahora sí, entonces llegamos a donde una de las cosas que quería ver, que decía la gráfica de la función. Por ejemplo, la gráfica de la función coseno de 2 teta, o 2 coseno de 2 teta, que acabamos de ver hace un momento, como la función soporte del asteroide. Entonces, bueno, si tenemos la función h, su gráfica simplemente en el círculo va a ser cosenos teta, seno teta, h de teta. A cada punto del círculo le corresponde el valor h de teta. Y entonces aquí vive la función. Y esto sí, lo que sigue aquí, que parece todavía elemental, ya no es, bueno, sigue siendo elemental en realidad, pero ya no es clásico, que yo sepa, al menos. No lo he visto en ningún lado. El estudio de la curva plana, que tiene función soporte h, en términos de esta curva espacial gamma mayúscula. Y entonces, bueno, la cosa es la siguiente. Si tomo gamma, su primera derivada y su segunda derivada, son 3 vectores que determinan una matriz. Entonces, esos 3 vectores son, en general, linealmente independientes. Entonces, el determinante de la matriz me va a dar una cierta cantidad. Pues, bueno, resulta que la cantidad que me da es h' más hb'. Es decir, obtengo el radio del círculo osculador. En términos ahora de la geometría de gamma mayúscula. Y esta geometría ya no es una geometría como la geometría de las curvas planas, en las que quiero yo medir curvatura y radio de curvatura, que estoy midiendo contacto con círculos, que no es algo lineal. Aquí solamente estoy tomando derivadas. Y tomar derivadas es tomar una recta tangente, o cuando tomo la segunda derivada lo que obtengo es el plano osculador. En general son planos, rectas, son cosas lineales. Es contacto con objetos lineales, no círculos, no esferas. Y eso facilita muchísimo la vida, trabajar con cosas lineales. Y entonces, bueno, tengo aquí, si derivo, resulta que obtengo, aunque no parece evidente derivar esto y obtener esto, pero así es. Tengo que el determinante de las primeras 3 derivadas de esta función espacial, de esta curva espacial, me da otra vez h' más h'. Eso quiere decir, bueno, no voy a dar la teoría toda, pero quiere decir que en cada punto de la curva gamma mayúscula tengo una recta tangente y tengo un plano, que es el plano que mejor aproxima a la curva. El plano osculador. Ese plano es el plano generado por las primeras 2 derivadas. Es decir, por gamma prima y gamma bi'prima, mayúsculas. Cuando me muevo a lo largo de la curva, ese plano va variando, se va moviendo. ¿Y qué tanto se mueve, qué tan rápido se mueve? Depende de la tercera derivada. Entonces voy a tener gamma prima, gamma bi'prima y gamma tri'prima. Entonces las primeras 2 me dan el plano osculador y la tercera me dice qué tan rápido varía ese plano osculador. Y pues resulta que, por ejemplo, si esto es 0, es decir, si tengo un punto donde el radio de la curva plana original era crítico, lo que obtengo en términos de la curva gamma espacial es que el plano osculador es estacionario, es decir, la curva se viene moviendo, se para y regresa, cambia de dirección. Para quien conoce un poco de la teoría de curvas en R3, son los puntos en que la torsión es 0, la misma cosa. Entonces, puntos de torsión 0 o puntos de plano osculador estacionario de la curva gamma mayúscula es la misma cosa que los puntos de radio del círculo osculador en la curva plana que sea crítico. Bueno, esto ya me dice bastante de que esta curva tiene mucha información, esta curva espacial tiene mucha información y que la puedo obtener solamente con objetos lineales, simplemente con derivadas. Me facilita un montón la vida. Y
Otra cosa más, si tomo el plano osculador en algún punto, ese plano osculador corta el eje Z en algún punto de coordenada 0, 0, algo. Pues resulta que lo corta en la coordenada Z es h más h', es decir, la coordenada Z es precisamente el radio de curvatura de la curva plana original. Entonces, esa curva tiene mucha información. Ahora, esto que les estoy diciendo se puede trasladar al caso de superficies en R3 y en lugar de curvas planas, y la función soporte viviría en un cilindro que sería S2 cruz R, que habita en R4, que vive en R4. Pero la geometría y las construcciones resultan las mismas y las propiedades que obtengo son muy, muy similares, pero ahora en términos de las curvaturas principales de la superficie. Es como un comentario aparte porque vamos a seguir con las curvas. Pero eso funciona en general para cualquier variedad en Rn. Puedo hacer el estudio en términos de función soporte o objeto soporte que vive en un cilindro. Variedad. Variedad. Precisamente algo bueno de esto es que me funciona hasta para un punto. Una variedad de dimensión 0. Y puedo describir todos los planos que pasan por ese punto en términos de un objeto en el cilindro. Entonces, si es para cualquier subvariedad de Rn. Ahí no hay una normal. Considero el conjunto de todos los planos o hiperplanos tangentes y para cada hiperplano tangente considero una normal. Entonces, hay muchas normales, pero no me importa. La construcción que hago me permite asociar precisamente algo en el cilindro que me da toda la información. Y también de las equidistantes. De hecho, podría yo comenzar como una curva en R3. Si tomo las equidistantes, fíjense que voy a tener como un tubito alrededor de la curva. Rápidamente se vuelve una superficie. Entonces, aunque comience con una subvariedad de dimensión más pequeña, en cuanto tomo las equidistantes, se vuelve una hipersuperficie. Y de hecho, con el ejemplo de los círculos, cuando R se va a 0, hay un momento que tenemos un punto. Pero no hay ningún problema. Se colapsan los círculos y luego se vuelven a expandir. Entonces, no es ningún problema la dimensión. Y bueno, entonces aquí tengo algo similar a lo que les había explicado de por qué en general no se aceptan las inflexiones. Porque si yo tuviera una curva plana así, la función soporte, que no es más una función, tendría una forma parecida a esto, con cúspides así. Pero yo digo, no me importa, lo acepto. Yo quiero estudiar la geometría de esta curva, independientemente de que sea la gráfica de una función o no. Y eso me va a dar toda la información de la curva plana acá. Eso es la cosa. Entonces, como ya mencioné, todo eso se generaliza. No voy a dar la teoría que está detrás de todo esto. Se puede explicar de manera elemental, como voy a tratar de hacerlo. Pero hay todo un espacio de dimensión más grande que gobierna al mismo tiempo esta curva plana y esta y el gran frente que les dibujé al principio, que es la unión de todos los equidistantes en el espacio-tiempo. Entonces hay una sola variedad en un espacio de dimensión grande que gobierna esos tres objetos. De hecho, esos tres objetos son como diferentes expresiones de una misma variedad, en un espacio de algo que se llama de contacto. Pero bueno, no es necesario que lo sepan para entender los resultados y las construcciones, porque hay construcciones que voy a dar elementales que tienen un sentido en la geometría de contacto, pero uno no está obligado a conocer todo eso, aunque es la verdadera motivación inicial mía. Bueno, pasamos ahora a la parte de dualidad. Bueno, todo el mundo, yo espero, conoce la ecuación de una recta. ¿Cuál es la ecuación de una recta? ¿Cómo se escribe? La ecuación de una recta, ecuación.
No una parametrización, sino una ecuación de una recta. Algo así, sí. Si tenemos, se escribe normalmente, ¿cómo se dice? Y igual a AX o MX menos B. Así se escribe, ¿no? Bueno, son las rectas que no son verticales. Porque las rectas verticales se escriben como X igual a constante. Pero precisamente yo quiero las que no son verticales, considero así. Y igual a X más menos B. Eso me gusta, no sé, bueno, hay gente que les gusta mucho el signo más, pero aquí para mí yo prefiero el signo menos. Les voy a decir por qué. Porque la puedo escribir así. Y más B igual a X. Y esa manera de escribir es muy simétrica. Tengo aquí el plano X, Y, y tengo acá el plano A, B. Y digamos, esto es R2, y este lo voy a llamar R2 dual, así con una pequeña B. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Entonces, fíjense que para cada A, B, tengo una recta en el plano XY. Un punto aquí me representa una recta acá. Pero también yo puedo considerar A y B como variables y XY como constantes. Entonces, para cada XY aquí, obtengo una recta por acá. Entonces, por eso me gusta más esta manera de escribir la ecuación de la recta, porque se vuelve simétrica. Y entonces, no importa cuál de las variables yo esté considerando, en cada par de variables tengo la ecuación de una recta, de que fijo el otro par de variables. Entonces, el espacio de todas las rectas aquí está parametrizado por todos los puntos aquí. Para cada AB tengo una recta allá, y simétricamente para cada XY aquí tengo una recta acá. Entonces, este es el plano y este es el plano dual. Pero en realidad, como lo ven por la simetría, el dual del dual es el plano original. Entonces, podría considerar cualquiera de los dos como el plano inicial y el otro como el dual. Bueno, esta es algo que es muy útil, también que fue muy utilizado en el siglo XIX y del cual me voy a servir. Entonces, bueno, para hacer una notación un poquito más fácil para lo que sigue, voy a escribir no A y B, sino X, como dicen, gorro, X gorro, Y gorro. Entonces lo voy a escribir así. Y entonces, bueno, con lo que les acabo de explicar, para cada una de los pares de variables, de que lo fijo, en el otro par tengo la ecuación de una recta. Y pues tendría en principio dos planos con coordenadas diferentes, como está aquí, pero no estoy obligado a considerarlos como diferentes. Yo podría en principio considerar los dos planos como coincidentes. Podría considerar que son dos sistemas de coordenadas en el mismo plano. De hecho, hasta los puedo hacer coincidir esos sistemas de coordenadas. Nada me lo impide. Y entonces, bueno, vamos a hacer la cosa siguiente. Para esta ecuación, que es la que está aquí, pasando al Y más Y igual a X. ¿Qué es lo que obtienen cuando considera X gorro con X, Y gorro con Y gorro con Y? Pues lo que está escrito acá, obtenemos 2 veces Y igual a X cuadrada. ¿Ya? Esto nos da 2Y igual a X cuadrada, que es una parábola en el plano. Entonces, lo que obtengo yo es una parábola. Es una parábola que sería Y igual a un medio de X cuadrada. El medio queda muy bien, porque casi siempre que tengo yo un cuadrado, me gusta ponerle un medio antes. Como en la energía cinética y en el desarrollo de Taylor, y por un montón de lados aparece el medio de que tenemos cuadrados. Entonces, bueno, esta parábola
la tengo aquí dibujada. Y cuando hice coincidir las coordenadas, lo que estoy haciendo algo así. Fíjense, para cada punto del plano, voy a dibujarlo un poco más para abajo. Si fijé una de las dos, acuérdense que la otra me daba una recta, ¿verdad? Pues bueno, la recta que me da aquí, si yo fijo va a estar en el mismo plano. Esto me está permitiendo identificar los dos planos cuando estoy haciendo esta x gorro igual a x, y gorro igual a x. Me permite identificar los dos planos y para cada punto voy a obtener una recta en el mismo plano. Y la manera de hacerlo me la da la parábola. Esto aparece en un libro de Felix Klein, pero era muy conocido. ¿Y cómo la construyo? Si este es el punto P, voy a asociarle una recta que se llama su recta polar, que es la recta asociada como hace un momentito, que trazo las dos tangentes y de las dos tangentes me determinan una recta. Esa es la manera de obtener para un punto, al menos que esté afuera, de asociarle una recta. Y de hecho, mi dibujo pues, lo hice a mano, pero normalmente si estuviera bien hecho, aquí el punto de en medio debería estar a la misma distancia que esto debería estar aquí abajo, en realidad. Así. Y esta distancia debe ser la misma que esta. Haciendo el dibujo correctamente. Así es. Entonces, la parábola me permite identificar rectas y puntos. Y de hecho, cualquier cónica. No solo la parábola. Cualquier cónica. Entonces, si el punto está sobre la parábola, es el caso más fácil, es la tangente. Y si el punto está adentro, de hecho, si este fuera mi punto original, lo que hago es que bajo la distancia hasta la parábola, tomo la de la distancia correspondiente, de aquí trazo la tangente y trazo la paralela, y la obtengo. Pero todo eso simplemente lo obtengo a partir de esto. Entonces, esto es parte de una teoría general, también explicada ahí en el libro de Felix Klein, que dice las cosas siguientes. Ustedes comienzan con una ecuación de esta manera. Ven que la ecuación que está aquí, ax x gorro más bx y gorro más, etc. Es una ecuación que cuando fijo una de las dos variables, o sea, x gorro, y gorro, la ecuación es lineal en x, de grado 1 en xy. O sea, me da una recta. Y similarmente, si fijo xy, tengo la ecuación de una recta en x gorro, y gorro. Y eso me da una dualidad otra vez. Punto, recta. A cada punto le asocio una recta y a cada recta le asocio un punto. Y yo puedo considerar que en realidad estoy las variables x y x gorro son variables en el mismo plano, y como acabo de hacer aquí, y lo que obtengo en realidad es que es la dualidad, que se llama dualidad con respecto a una cónica, dada por la ecuación que está aquí abajo. Entonces, por ejemplo, en el caso de una elipse, obtener una elipse, lo mismo, si tengo un punto, y esa es la ecuación de una elipse, descompongo, puedo comenzar con la ecuación de la elipse y descompongo para obtener algo así. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo para cada punto una recta y para cada recta un punto. Entonces, si este es mi punto, la recta que obtengo, la obtengo de la misma manera. Así. La recta polar de este punto. Entonces, si este punto es P, esta es la recta LP. Este punto se llama el polo de esta recta, polo de LP, y esta recta se llama la polar de este punto, polar de P.
Pero bueno, yo me voy a quedar con la parábola, que es el caso más fácil. Y que es el caso que corresponde a lo que yo voy a utilizar, y es el caso que corresponde a una cosa que se utiliza mucho en física, que se llama la transformada de Legendre. ¿Cómo decimos? Legendre. La transformada de Legendre. La transformada de Legendre no es otra cosa que esa dualidad con respecto a la parábola. Yo voy a explicar en qué sentido. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, son ejemplos que puedo hacer con paraboloides también. Sería lo mismo. Por ejemplo, tenemos en R3, si tenemos un punto con coordenadas x0, y0, z0, y consideramos este paraboloide, que es el análogo de la parábola que está dibujada en el pizarrón, pero en dimensión 3. La ecuación del plano polar asociado a este punto simplemente es la ecuación z más z0 igual a x0, etc. Es muy fácil obtener la polar. Y recíprocamente, si alcanzan a ver aquí abajo, si tengo este plano, porque siempre lo puedo escribir así, la ecuación de un plano no vertical, el polo asociado a este plano va a ser un punto, que es el punto de coordenadas ABC. Con respecto a este polo, con respecto a este paraboloide. Y bueno, lo mismo se puede hacer con la parábola. Entonces, como ven, es muy simple con la parábola. Y bueno, en general con las cónicas, esta dualidad. Y bueno, antes de ver este dibujo, voy a hablar de lo que son las curvas duales. Esto es R2 y esto es R2 dual. A cada curva de R2 le puedo asociar una curva en el dual. La manera es muy simple. Y la curva aquí podría tener singularidades como las que teníamos antes, no importa. Aquí hay una recta tangente bien definida. Entonces, fíjense, para cada punto considero su tangente. La tangente es una recta. La recta es un elemento es un punto del plano dual. Entonces tengo un punto acá. Pero me voy moviendo en la curva y para cada punto aquí tengo una recta tangente y tengo un punto del dual. Entonces voy recorriendo una curva. Cuando llego aquí a una cúspide, lo que tengo acá es una inflexión. Y recíprocamente. Entonces, si esto es A, esto sería A dual. Y entonces, dada una curva en R2 o en R2 dual, puedo definir su dual como el conjunto de las rectas tangentes a la curva dada, que son puntos del plano dual correspondiente. Y lo puedo hacer también para superficies en R3. Bueno, aquí está la ilustración para el plano. Si mi curva inicial era esta curva, la curva dual tiene dos puntos cuspidales que corresponden a estas dos intersecciones, B y C. Y vean que aquí tengo una recta que es tangente en dos puntos. Eso corresponde a un punto doble de la curva dual. Y bueno, en el caso de R3 sería lo mismo, pero con superficies. Si tengo una superficie, considero el plano tangente, eso es un plano, el plano tangente es un punto del espacio dual y construyo de esta manera la superficie dual. Y bueno, ahorita no quiero entrar en detalles porque estamos en el caso de curvas. Y bueno, el caso que les decía de la transformada de Legendre, si tienen ustedes una función, normalmente la teoría clásica es para funciones convexas, considero la gráfica de la función como una curva de R2. Y considero la curva dual de la gráfica. Pero la dual con respecto a la parábola que dibujé allí, esta parábola. Si considero esa curva dual, lo que obtengo es una curva otra vez en el mismo plano, que resulta ser la gráfica de una nueva función, que esa función se llama la transformada de Legendre. Entonces, esa transformada de Legendre no es otra cosa que la función cuya gráfica es la dual de la curva que es gráfica de la función original. Y con estas fórmulas, pues todo resulta en realidad bastante simple.
Como lo ven aquí, lo hice. Esta es la pendiente. Y lo que tengo aquí sería x, la pendiente, menos y. X pendiente menos y. Menos el valor de la función. Entonces, o al revés, depende de cuál variable están usando, pero es simétrico. Y entonces esta es la transformación de Legendre. Que parece complicada, pero en realidad no, lo único que estoy haciendo es utilizar esto. Entonces es bastante simple en realidad. Y es dualidad con respecto a una parábola. Y bueno, aquí lo hice en caso de dimensión 3, con respecto a un paraboloide. Entonces, ahora, yo lo voy a hacer en general con respecto a paraboloides, porque lo quiero utilizar. Mi objeto central era la gráfica de una función que vive la gráfica que vive en el cilindro. Está en R3. Entonces voy a querer considerar el dual de esa gráfica. ¿Qué cosa es el dual de esa gráfica? Bueno, vamos a... Tengo mi cilindro. Aquí tengo... Esta es la curva gamma. Para cada punto, para una superficie era muy fácil. Tomaba el plano tangente y ese plano era un punto del dual y lo hacía para todo punto de la superficie y obtenía una nueva superficie. Aquí es incluso más fácil todavía, porque si esto estamos en R3 ahora y en R3 dual, que en realidad va a ser el mismo porque voy a utilizar el paraboloide, voy a utilizar el dibujo que... Si este es un plano tangente, este es el punto que le asocio. Para cada punto le asocio polar. Entonces es lo que voy a utilizar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para cada punto tiene una recta tangente, ¿verdad? Y cada plano que contenga la tangente para mí es un plano tangente a esa curva. Entonces considero todos los planos que contienen la recta tangente. Y considero todos los polos de esos planos con respecto al paraboloide. Es decir, voy a considerar en el dual para cada plano tangente, pero hay muchos. ¿Verdad? Hay un montón de planos tangentes aquí. Dibujé dos aquí, pero bueno, tenemos muchos planos tangentes. Todos esos planos tangentes en realidad me van a formar una recta en el espacio. Cuando me muevo de punto, aquí, considero otra vez todos esos planos tangentes y me van a generar otra recta en el espacio. Y voy a tener la unión de todas esas rectas. Y esa va a ser la superficie dual de esta curva espacial. Y esa superficie tiene singularidades. Tiene líneas cuspidales, como lo que dibujé hace un momento. Tiene singularidades de este tipo, como esto. Y estas que están aquí, que se llaman colas de golondrina. Entonces, líneas cuspidales, y la línea cuspidal ella misma puede tener singularidades, que se llaman colas de golondrina. Y bueno, entonces tengo la unión de rectas, y lo que tengo entonces es una superficie reglada. Así le llaman a las superficies que son unión de rectas. Pero es más que eso, es una superficie que le llaman desarrollable. Es decir, que tiene curvatura de Gauss 0, o de otra manera que se puede desarrollar, la puedo desdoblar, por ejemplo, como un cono, que lo puedo cortar y desdoblar para que se haga un plano. Un cono es posible hacer eso, ¿no? Corto alguna generatriz y lo desdoblo en un plano. Un hiperboloide es generado por rectas, pero para el hiperboloide no se puede hacer eso. No lo puedo desarrollar en un plano, porque no tiene curvatura 0. Entonces, estas superficies sí tienen curvatura 0 y se pueden desarrollar en un plano. Entonces lo que tengo es esta superficie, y esa cosa interesante, entonces esta superficie va a tener singularidades, va a tener líneas cuspidales, y lo interesante es que las líneas cuspidales otra vez están dadas por la geometría de esta curva. Aquí en cada punto consideré todos los planos tangentes, pero entre todos los planos tangentes hay uno, que es el plano osculador. Entonces, si para cada punto de la curva considero solo el plano osculador, eso me genera una curva en el espacio. Esa curva en el espacio es
la curva de puntos singulares de la superficie que había obtenido aquí. Dicho, esa curva me da ya toda la información, porque las tangentes a esa curva en el espacio son estas rectas. Entonces, tengo ya aquí una superficie que me da mucha información de esto, que está acá. Y el teorema principal es que esta superficie que obtuve como esta unión de rectas resulta ser el gran frente. Resulta ser la unión de los frentes de onda equidistantes que dibujé al principio, en el espacio-tiempo. Resulta ser la misma cosa. Entonces, la cosa principal es entonces que esta curva espacial me da toda la información. Y si considero todos sus planos tangentes, reconstruyo el gran frente. Y cuando corto esa superficie en una altura dada, lo que obtengo es la superficie equidistante a la curva original a distancia igual a la altura con la que estoy cortando. Y la línea cuspidal de esta superficie va a ser, cuando la proyecto en el plano, me va a dar la cáustica. Y cuando proyecto estas líneas en el plano, me van a dar incluso las rectas normales, el sistema de rectas normales que dibujé al principio, a la curva original. Entonces, todo esto tiene toda la información y repito, esta construcción funciona en todas dimensiones. Lo hago para el caso de curvas, pero funciona. Entonces, bueno, aquí está la geometría del frente, que este es... Esto sería lo que no alcancé a dibujar aquí, pero esto sería el frente dual, que resulta ser, como teorema, resulta ser el gran frente, que es la unión de las equidistantes de la curva plana original. Y entonces, ¿qué más? Yo creo que ya les dije todo lo que está aquí escrito. Esencialmente, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. En este ejemplo, la curva inicial es esta curva que le llaman que parece como un moño de corbata. Y tiene cúspides. Aquí así. Comencé con esa curva. Y esa curva, esta que está aquí, está negrita. Y considero sus equidistantes. Para esta curva, resulta que no hay una función soporte. Y es fácil de ver por qué no hay una función soporte. Miren. Está bien orientada, pero no hay ningún vector que apunte hacia abajo. Es decir, no estoy cubriendo el círculo. No estoy cubriendo el círculo. No existe función soporte, pero sí existe un objeto en el cilindro que la describe completamente, en estos términos. Entonces, para esta curva, el objeto en el cilindro no va a ser la gráfica o algo que se parezca a la gráfica, va a ser algo así. Que vive en el cilindro y con la misma construcción que acabo de hacer. Esta va a ser mi gamma. Obtengo la unión para esta curva. Obtengo todo, cuando tomo todos los planos tangentes y los polos correspondientes, obtengo esta superficie. Y bien, en esta superficie, si considero los planos horizontales, aquí tengo este moño en medio y todas las equidistantes que están dibujadas aquí. Y bueno, pues que lo obtuve de esta manera, pues resulta ser el gran frente, la unión de todas las equidistantes. Pues esta curva azul que está aquí, que es la línea cuspidal, se proyecta sobre esta curva azul aquí, que es la cáustica. Unión de las singularidades de los frentes, o sea, de las curvas equidistantes. Y entonces, bueno, el teorema que les anuncié, el gran frente coincide con esta superficie dual. Es la misma cosa. Entonces, esto sí es nuevo. Y como ven, la construcción depende de un paraboloide nada más. Y les di la construcción geométrica y también con fórmulas, pero en ambos casos es muy sencillo. Y pues bueno, para quien le interesan las singularidades, esos objetos, como ven, tienen singularidades, genéricamente.
Y entre más grande es la dimensión, más complicadas son las singularidades que pueden aparecer, aunque en general esta dimensión 6 es solo un número finito y pequeño, además. Cualquier clase de singularidad esta singularidad de aquí, que es de una superficie, pero la línea cuspidal, coincide con el tipo de singularidad de aquí, que es una curva plana. Entonces, esta es la cáustica y este es un frente. Entonces, no les mencioné la teoría, pero hay singularidades de cáusticas y singularidades de frentes, que son objetos diferentes, y resulta pues, que son equivalentes las singularidades. Cúspide aquí y cúspide acá, y se proyectan una sobre la otra. Entonces eso es lo que está enunciado aquí, que las singularidades en la cáustica son isomorfas a las singularidades en los frentes, que son formados por los hiperplanos que acabo de describir. Y bueno, aquí está el ejemplo que les acababa de dibujar. En realidad, esta es una de las equidistantes al moño, y esta es la curva en el cilindro. Y para obtener todas las equidistantes, basta con subir esta curva sobre el cilindro. Hay que trasladarla verticalmente. Y obtengo todas las equidistantes, entre ellas el moño. Aquí. Y pues bueno, la construcción, bueno, yo creo que no vale mucho la pena mencionarla, pero bueno, hay una construcción elemental basada en el paraboloide. Tiene que ver con lo de las dimensiones, que les mencionaba que a un punto, aún así, yo puedo asociarle a algo grande. Fíjense, en este punto considero todas las rectas que pasan por ahí coorientadas. Y a cada recta coorientada le asocio una tangente al cilindro. Entonces, a este punto del plano le corresponde esta curva, que es la intersección del cilindro con el plano polar de Q. El plano polar es el que obtuve con el paraboloide. Y a cada dirección le corresponde un punto de esa curva. Y esta construcción funciona en todas dimensiones, y es en lo que está basado todo lo que estoy haciendo aquí. Y bueno, esta notación habla de dos espacios, de variedades, para los que sepan, variedades de contacto, y esto muestra algo que era conocido y mencionado por Arnold, que esas variedades son contactomórficas, es decir, que hay un difeomorfismo entre las dos que preserva una estructura, y aquí estoy dando una construcción geométrica explícita que relaciona una con la otra. Bueno, pues son ya más ejemplos. Este es el que mencionamos hace un rato, del astroide. Aquí en medio está el astroide. Tenemos colas de golondrina, líneas cuspidales. Se parece mucho a la de la elipse que dibujé al principio. Esta es la deltoide. Es lo mismo que obtengo cuando hago rodar un círculo pequeño de un sexto del radio del grande. Tengo una hipocicloide con 6 picos, y lo que obtengo es esto. Y bueno, todo eso se parametriza muy fácil en términos de la gráfica de la función soporte, la curva en el cilindro. Y como todo es lineal, todo es bien fácil. En lugar de tomar las equidistantes en las que aparecen singularidades, y que acá todo se vuelve muy, muy simple. Todo es lineal, todo es liso, aunque el objeto final es singular. Y pues, se acabó. Bueno,